La Revolución Rusa de 1917 marcó un punto de inflexión en la historia del movimiento obrero mundial. Por primera vez, la clase trabajadora, organizada en soviets y dirigida por un partido marxista revolucionario, logró derrocar al capitalismo y comenzar la construcción de un Estado obrero. Por primera vez en la historia las masas oprimidas tomaron el poder en sus manos. Este acontecimiento no solo transformó a la antigua Rusia zarista, sino que tuvo un impacto inmediato en la lucha de clases en Europa y el mundo entero. En ningún país este impacto fue tan profundo como en Alemania, donde el proletariado industrial más avanzado de Europa se enfrentaba a la crisis del imperialismo y a la descomposición del régimen burgués. La influencia de la Revolución Rusa. Antes de 1917, Alemania ya contaba con un movimiento obrero fuerte, con una de las organizaciones socialistas más grandes del mundo. El Partido Socialdemócrata Alemán, el SPD, había sido el referente de la Segunda Internacional y, aunque en la práctica había abandonado el marxismo revolucionario, su influencia sobre la clase trabajadora seguía siendo inmensa. La Primera Guerra Mundial transformó radicalmente la situación. Mientras millones de obreros eran enviados a los frentes de batalla para defender los intereses de la burguesía, las condiciones de vida en la retaguardia se deterioraban rápidamente. La guerra desató hambre, inflación y represión contra los sectores que se oponían al conflicto. En este contexto de crisis, la Revolución de febrero de 1917 en Rusia sacudió la conciencia de los trabajadores alemanes. El derrocamiento del zarismo y la instauración del gobierno provisional mostraron que la clase trabajadora podía levantarse contra un régimen reaccionario. Sin embargo, el verdadero impacto vino con la Revolución de Octubre, cuando los bolcheviques, dirigidos por Lenin y Trotsky, derrocaron al gobierno burgués y establecieron el poder de los soviets. Esto dio un enorme impulso a la radicalización de la clase obrera alemana, que veía en los acontecimientos de Rusia un ejemplo a seguir. La Revolución de Octubre y el auge de los consejos obreros en Alemania. El impacto de la Revolución de Octubre en Alemania se reflejó en la organización de los trabajadores y soldados en consejos, estructuras similares a los soviets rusos. Desde las huelgas masivas en las fábricas hasta las insurrecciones en los cuarteles, estos consejos se convirtieron en una referencia directa para las masas alemanas. El proceso revolucionario que estalló en Alemania en noviembre de 1918 estuvo profundamente influenciado por la experiencia rusa. Inspirados por los soviets, los trabajadores y soldados comenzaron a crear sus propios órganos de poder, exigiendo el fin de la guerra, la abolición de la monarquía y el control obrero sobre la producción. La idea de que la clase trabajadora podía tomar el poder, como lo había hecho en Rusia, era ya una consigna extendida en sectores avanzados del proletariado alemán. La diferencia crucial fue la ausencia de un partido revolucionario con la autoridad y claridad política de los bolcheviques. Mientras en Rusia el partido bolchevique había preparado pacientemente la insurrección y la toma del poder, en Alemania el Partido Socialdemócrata, que aún dominaba el movimiento obrero, actuó como un freno a la revolución. En lugar de consolidar los consejos obreros como base del nuevo Estado, el SPD maniobró para desviar la revolución hacia una república parlamentaria burguesa. La Internacional Comunista y la orientación de la Revolución Alemana. La fundación de la Internacional Comunista en 1919 fue otra expresión del impacto de la Revolución Rusa en Alemania. Lenin y los bolcheviques comprendían que la supervivencia del Estado obrero soviético dependía de la expansión de la revolución a Europa, en especial a Alemania, cuya industria y desarrollo proletario habrían sido un apoyo fundamental para la construcción del socialismo. El Partido Comunista Alemán, el KPD, fundado en 1918 por Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht, surgió como una organización decidida a llevar adelante la revolución, pero aún era joven, carecía de toda la experiencia bolchevique y una base de masa suficiente. Aún así, bajo la influencia de la Comintern, el KPD buscó seguir el camino de los bolcheviques, planteando la necesidad de una nueva insurrección proletaria. En 1921 y 1923, los comunistas alemanes intentaron repetir la experiencia bolchevique con levantamientos revolucionarios. Sin embargo, la falta de una dirección madura y la traición de la socialdemocracia, que colaboró con la burguesía para reprimir cualquier intento de poder obrero, llevaron a la derrota de estos intentos. A pesar de ello, la influencia de la Revolución Rusa en Alemania no desapareció, sino que siguió moldeando la lucha de clases en los años siguientes. La crisis de la República de Weimar y la continuidad del legado de Octubre. La Revolución de Octubre no solo inspiró los intentos insurreccionales en Alemania, sino que también influyó en la política de la burguesía y del reformismo. La burguesía alemana, aterrorizada por la posibilidad de que se repitiera el escenario ruso, implementó una combinación de concesiones y represión.
La República de Weimar adoptó algunas reformas sociales para apaciguar la rabia obrera, pero al mismo tiempo utilizó métodos brutales para sofocar cualquier intento de revolución. En el seno del movimiento obrero, la Revolución Rusa también generó un profundo debate. Mientras el ala reformista del SPD defendía la vía parlamentaria, el KPD y los sectores más revolucionarios insistían en que solo la dictadura del proletariado podía garantizar una verdadera transformación socialista. Este debate se reflejó en la estrategia del KPD en los años posteriores, que osciló entre la lucha por la insurrección y la adaptación a las condiciones impuestas por la República de Weimar. Incluso en los años 30, con el ascenso del nazismo, la sombra de la Revolución Rusa a pesar del estalinismo seguía presente en la lucha política. Hitler y la burguesía alemana utilizaron el peligro bolchevique como una de sus principales armas de propaganda, presentando la victoria del comunismo como una amenaza existencial. Esto demuestra hasta qué punto la Revolución de Octubre había transformado el panorama político en Alemania y en todo el mundo. Octubre y la lucha de clases en Alemania. Aunque la revolución proletaria no triunfó en Alemania, la influencia de Octubre se manifestó en la radicalización del proletariado, en la creación de organizaciones revolucionarias como el KPD y en el desarrollo de la Internacional Comunista. La principal lección de este periodo es la necesidad de una dirección revolucionaria clara y arraigada en la clase trabajadora. La Revolución Rusa demostró que la toma del poder por los trabajadores es posible, pero también dejó en evidencia que sin un partido revolucionario capaz de dirigir el proceso, las oportunidades pueden perderse. En Alemania, la ausencia de un partido con la claridad estratégica de los bolcheviques fue el factor determinante en la derrota de la revolución. El legado de la Revolución de Octubre sigue vigente. En cada levantamiento obrero, en cada huelga general, en cada intento de los trabajadores por romper las cadenas del capitalismo, resuena la experiencia de los soviets y la lucha por el poder proletario. La historia de la influencia de la Revolución Rusa en Alemania no es solo un capítulo del pasado, sino una lección viva para las luchas del presente y del futuro. La Revolución Rusa y su influencia duradera. La Revolución Rusa no solo sacudió los cimientos del capitalismo global, sino que reconfiguró las luchas proletarias en todo el mundo, con Alemania como su epicentro inmediato. La clase obrera alemana, dotada de una tradición organizativa fuerte y de una concentración industrial sin precedentes, absorbió las lecciones de Octubre y trató de aplicar la estrategia revolucionaria en su propio contexto. Sin embargo, a pesar de la inspiración bolchevique, la derrota del movimiento revolucionario alemán dejó profundas lecciones sobre la dirección revolucionaria, la intervención del imperialismo y la lucha entre reformismo y comunismo. Uno de los mayores impactos de la Revolución Rusa en Alemania fue la agudización de la lucha entre el ala revolucionaria y el ala reformista del movimiento obrero. Antes de 1917, la socialdemocracia alemana dominaba casi completamente el movimiento de masas, pero la guerra y la Revolución Rusa revelaron la traición del SPD, que apoyó la guerra imperialista y luego actuó como una barrera contra la revolución. El SPD, lejos de tomar el camino revolucionario como los bolcheviques en Rusia, se convirtió en un pilar del orden burgués. En noviembre de 1918, cuando el levantamiento de trabajadores y soldados obligó a abdicar al Kaiser, los líderes socialdemócratas como Friedrich Ebert y Philipp Scheidmann maniobraron para evitar que los consejos obreros tomaran el poder. Mientras en Rusia los bolcheviques fortalecieron los soviets hasta convertirlos en el órgano del poder obrero, en Alemania el SPD los socavó, integrándolos en un marco institucional burgués. Para asegurar la continuidad del Estado capitalista, el SPD recurrió a la alianza con el alto mando militar y a la represión contra los sectores revolucionarios. En enero de 1919, los socialdemócratas desataron una brutal ofensiva contra la Liga Espartaquista y el Partido Comunista Alemán, asesinando a Rosa Luxemburgo y Carlos Liebknecht con la ayuda de los Freikorps, grupos paramilitares fascistas de extrema derecha. Este asesinato no solo liquidó a dos de los principales dirigentes revolucionarios, sino que marcó una derrota estratégica para la revolución alemana. La clase obrera perdió la oportunidad de instaurar un gobierno obrero al estilo soviético, y la burguesía, con el SPD como intermediario, consolidó la República de Weimar como un freno al avance comunista. El impacto en la formación del Partido Comunista Alemán. Uno de los mayores legados de la Revolución Rusa en Alemania fue la creación del KPD. Inspirados en el triunfo bolchevique, sectores revolucionarios rompieron con la socialdemocracia y buscaron construir un partido marxista que replicara la experiencia bolchevique. Desde su fundación en diciembre de 1918, el KPD adoptó la dictadura del proletariado como su horizonte estratégico y se vinculó con la Internacional Comunista, que desde Moscú impulsaba la extensión de la revolución.
Sin embargo, a diferencia del partido bolchevique, que había pasado por un largo proceso de consolidación y aprendizaje antes de 1917, el KPD era un partido joven, con una base de masas limitada y con debates internos que dificultaban su consolidación. En los años siguientes, el KPD protagonizó intentos revolucionarios, como la Acción de Marzo de 1921 y la Insurrección de 1923 en Hamburgo, pero sin el nivel de preparación y dirección centralizada que tuvieron los bolcheviques en Rusia. Estas derrotas evidenciaron que la experiencia rusa no podía ser simplemente replicada, sino que debía adaptarse a las condiciones concretas de cada país. La influencia en la política de la burguesía alemana. El temor de la burguesía alemana a que se repitiera la Revolución rusa llevó a la adopción de una estrategia de represión combinada con concesiones tácticas. Desde el final de la Primera Guerra Mundial, la clase dominante comprendió que, sin ciertos ajustes, el proletariado podía radicalizarse aún más y avanzar hacia el poder. Por un lado, la burguesía utilizó la represión violenta contra los comunistas, recurriendo a los Freikorps, al ejército y más adelante, a los nazis como fuerzas de choque contra el movimiento obrero. Por otro lado, se implementaron reformas como la jornada laboral de 8 horas y algunas mejoras en las condiciones de vida, en un intento de desactivar la presión revolucionaria. Esta política se asemeja a la de la burguesía rusa tras la Revolución de 1905, cuando el zarismo concedió ciertas reformas para evitar una insurrección total. Sin embargo, al igual que en Rusia, estas concesiones fueron temporales y reversibles, como se vio en la crisis de los años 30, cuando la burguesía alemana optó por el fascismo como solución definitiva para aplastar la amenaza revolucionaria. La Internacional Comunista y la lucha en Alemania. El fracaso de la revolución en Alemania tuvo consecuencias globales para el movimiento revolucionario. Lenin y los bolcheviques entendieron que la revolución rusa no podría sobrevivir aislada en un país atrasado y devastado por la guerra. Alemania, con su industria avanzada y su clase obrera poderosa, era el eslabón clave para la extensión de la revolución. Desde la Tercera Internacional se buscó orientar al KPD hacia una estrategia más efectiva para la toma del poder. Sin embargo, los errores tácticos y la feroz represión llevaron a la derrota de varios intentos revolucionarios. En 1923, cuando Alemania vivía una crisis económica y política profunda, Trotsky propuso que el KPD preparara una insurrección con base en los consejos obreros. Sin embargo, la dirección del partido, vacilante y bajo la influencia de la línea ultraizquierdista de Zinoviev y Bukharin, no llevó a cabo la insurrección en el momento oportuno, lo que resultó en otra oportunidad perdida. El estalinismo, que comenzó a consolidarse en la URSS tras la muerte de Lenin, también afectó la orientación del movimiento comunista alemán. Bajo la influencia de Stalin, la Internacional impuso estrategias sectarias y erráticas que debilitaron al KPD y facilitaron el ascenso del nazismo en los años 30. El legado de la Revolución rusa en la clase trabajadora alemana. A pesar de la derrota de la Revolución alemana, la influencia de la Revolución rusa no desapareció. Durante la República de Weimar, la clase obrera alemana siguió organizándose en torno a la tradición proletaria, con huelgas masivas, levantamientos y la consolidación del KPD como una fuerza política de masas. Incluso tras la llegada de Hitler al poder en 1933, los comunistas alemanes mantuvieron la resistencia, organizando redes clandestinas y combatiendo al fascismo. La lucha de la clase trabajadora alemana nunca se desligó de la experiencia de octubre, y la perspectiva de la dictadura del proletariado continuó viva en amplios sectores del movimiento obrero. La Revolución rusa dejó una huella imborrable en la historia de Alemania y en la lucha de clases a nivel mundial. Su impacto no solo se reflejó en la radicalización del proletariado alemán, sino también en la respuesta de la burguesía, que hizo todo lo posible para evitar que se repitiera el escenario soviético. La principal lección de esta experiencia es la necesidad de una dirección revolucionaria firme, capaz de convertir las crisis del capitalismo en oportunidades para la toma del poder. La Revolución de Octubre demostró que la victoria del proletariado es posible, pero también dejó claro que sin una organización revolucionaria sólida, las oportunidades pueden perderse. Hoy, en una época de crisis capitalista mundial, el estudio de la Revolución rusa y su impacto en Alemania sigue siendo una tarea imprescindible para los revolucionarios que buscan la transformación socialista de la sociedad.